Padre, sea cumpliendo con su rol, con su deber. Permite que papá y mamá puedan ocuparse, Padre, de su rol de padres, de la educación y la formación, ante todo, Padre, a nivel espiritual, para criar hombres y mujeres temerosos de ti, oh Padre, gente que busque tu rostro, gente que tema tu nombre, gente que haga tu voluntad, hijos obedientes, hijos que honren a ti como creador, oh Padre, y a sus padres como aquellos quienes han guiado de una manera correcta. Permite que exista todo esto, Padre, para que los padres no tengamos que llorar el haber descuidado a nuestros hijos y el que se pierdan, oh Dios, no solamente en este mundo, sino para siempre en la condenación. Bendice, Padre, la familia, que seamos como tú eres, cuidadoso, que seamos como tú eres, oh Padre, que provees para la familia, que sostienes la vida. Te rogamos, oh Dios, que bendigas grandemente a cada hombre y mujer que están unidos en santo matrimonio, que les ayudes, Padre, a los que no se han unido, que puedan unirse en el matrimonio de acuerdo a tu voluntad, oh Dios, y para los propósitos que tú estableciste, Señor. Te rogamos para que sea honroso el matrimonio, Padre, entre nosotros, en la iglesia, en este mundo, Padre, de tanto desorden. También, Padre, te rogamos que bendigas la familia como la iglesia, porque nos has hecho una familia. Nos has llamado a ser muchos hermanos, hermanos de Jesucristo, hijos tuyos por medio de él, oh Padre, sellados con el Espíritu Santo. Bendice la familia, siendo la iglesia. Fortalece a cada hermano y hermana, Padre, y concédenos también, oh Padre, amarnos fraternalmente, perdonarnos y ayudarnos, oh Padre. Bendícenos para que esta familia compuesta por familias, oh Dios, sea una bendición para el mundo, en cada país, en cada contorno del planeta, Padre. Fortalécenos como tus hijos, para que, Padre Celestial, podamos ser educados y formados en la disciplina y amonestación del Señor y vivir como tú quieres. Ayúdame y ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos, Padre. Bendice a la familia, Padre amado, la familia que es la iglesia y la familia que cada uno de nosotros compone o puede componer, un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio, Padre, y con el fruto de esa bendición de ese hogar, con esa herencia que son los hijos. Que sea bendita la familia, Padre, y que sea bendita la iglesia. Y te rogamos que bendigas mucho las familias de la tierra, aquellos que todavía no son creyentes. Bendice las familias, Padre, como está escrito, que en la simiente de Abraham todas las familias serían benditas. Permite que se cumpla eso en cada familia en la tierra para que seamos una sola familia, la familia cristiana, la iglesia de Cristo. Es en Cristo en quien oramos y agradecemos, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano Humberto. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles esta noche a que esté con nosotros, muy atento. Hoy terminamos una semana donde ha sido muy fructífera, donde hemos escuchado temas, donde nos han concientizado los hermanos con la palabra del Señor, cómo deben de ser nuestros hogares. Se le ha hablado a las parejas, se le ha hablado a los hijos, se le ha hablado a usted como parte de una familia y miembro de la iglesia del Señor. Dimos una excelente introducción con nuestro hermano Héctor Fabio Álvarez. Escuchamos el tema de nuestro hermano Steven Curo el día martes. El día miércoles escuchamos a nuestro hermano Elmer Rosero desde Bogotá con nuestros hijos. El día de ayer escuchamos un tema donde Dios nos habló como parte individual de cada familia. Esta noche vamos a dar ya la clausura y la conclusión al tema que se propuso esta semana y que gracias a nuestro Padre Celestial los hermanos lo han desarrollado de una excelente manera. Los invito a que escuchemos con nuestro hermano Luis Cepeda cómo tener la familia que Dios desea. Hermano Luis, muy buenas noches. El Señor le bendiga. Quedamos con usted, hermanito.
Hermano Luis. Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos. Gracias de todo corazón les doy por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes y poder hablar de estos temas tan importantes, tan relevantes, tan necesarios. Soy un hombre casado, quiero ser muy honesto, trato de esforzarme cada día de mi vida por ser un buen esposo, trato de esforzarme por ser un buen padre para mis hijos, un buen guía para mi hogar, pero reconozco y confieso, como todos nosotros, que tenemos falla. Hoy día vengo delante de ustedes no para hablarle de mi vida, no para hablarle ni hablarle acerca de lo que proyecto. Solamente vengo a hablarle de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es la guía, es el modelo que cada uno de nosotros debemos seguir como familias. No estoy aquí delante de ustedes como diciendo que tengo una familia perfecta, solamente estoy aquí como un siervo de Dios que busca exponer la palabra y que quiere aprender. Hoy día vamos a aprender juntos. Vamos a estar considerando bastantes textos bíblicos. Le invito a que tenga su Biblia preparadita, que tenga su libretita de notas, su cuadernito, para que podamos mirar la palabra y podamos aprender de los siervos de Dios. Vamos a aprender de los hombres de Dios, decisiones espirituales que acercaron los hogares al Señor, decisiones espirituales que hicieron posible formar familias sólidas, estables, cristianas, espirituales, familias que caminaban de la mano del Señor. Si hay algo que puedo decir en mi introducción, es que en la mente de Dios existen dos casas. Dios siempre está pensando en dos casas. Número uno, la iglesia. Dios siempre está pensando en la primera casa como la iglesia. Ya desde antes de la fundación del mundo, Dios pensó, planeó y se preocupó por la institución y en este caso por la formación y la llegada de su iglesia. La segunda casa que Dios también piensa, recuerda que esas son las dos instituciones que Dios forma. La primera la formó en su pensamiento y en su idea desde antes de la fundación del mundo, y la segunda la formó en el Génesis, el hogar, la familia. Y de eso nos vamos a estar ocupando hoy día. Pero qué increíble es el vínculo, qué increíble es la relación, porque hogares fuertes forman congregaciones fuertes. Cuando la familia está fuerte, cuando el hogar está sólido, cuando el hogar está fortalecido con el Señor, entonces la iglesia también está fuerte. Y vamos a estar hablando y considerando varios ejemplos bíblicos en cuanto al liderazgo espiritual, en cuanto al liderazgo de nuestros hogares. Este sermón, este mensaje va a ser sobre todo aquellos que estamos liderando familias, sobre todo aquellos que estamos puestos por cabeza, padres, madres, esposos, que estamos preocupados por el crecimiento espiritual, porque nuestras familias puedan llegar a Dios. De eso vamos a estar hablando en este momento, y vamos a comenzar con nuestro primer texto bíblico, por favor, en el libro de Génesis. Allí va a comenzar nuestra historia hoy día. ¿Cómo poder tener un hogar bendecido por Dios? ¿Cómo es un hogar piadoso y espiritual? De eso vamos a estar hablando. ¿Cómo poder tener el hogar que Dios desea? Vamos a mirar el primer consejo y vamos a aprender del varón Noé. Note muy bien que cuando consideramos allí en Génesis capítulo 7, Dios ha decidido poner fin a toda la carne en la tierra. La maldad del hombre era mucha, toda carne se había corrompido, y en ese momento el juicio de Dios iba a venir sobre toda la humanidad, sobre toda especie, sobre todo
este mundo, salvo una excepción. Y note muy bien Génesis 7, versículo 1, y mírelo muy bien. Dice Génesis 7, 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que todavía no se veían. Me recuerdo yo que con algunos hermanos leíamos en cuanto al libro de Hebreos. ¿Te acuerdas tú lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7? Un pasaje muy importante también que es paralelo a este. Si quiere puede buscarlo, si no lo voy a buscar para usted. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé preparó con temor. Noé fue advertido por Dios. Noé sabía que vivía en un tiempo de juicio y castigo. Pero Noé, ¿en quién pensó Noé? Nótelo bien allí como dice. Noé, ¿en quién pensó? Dice versículo 7 allí de Hebreos 11, en que su casa se salvase. En que su casa se salvase. Ahora en Génesis capítulo 7, Dios le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Cuando Dios decidió el fin de este mundo, cuando el mundo iba a recibir el castigo de Dios, en ese momento Noé escuchó la palabra de Dios y nótalo muy bien que la misma arca de salvación que fue abierta para Noé, fue la misma arca de salvación que Noé tenía que construir para toda su familia. Cuando Dios llama a la salvación a Noé, Dios también está pensando en su familia. Dios también está pensando en su casa. Cuando Noé recibe el llamado de la salvación, Noé inmediatamente, dice Hebreos 11:7, inmediatamente pensó en su casa, inmediatamente pensó en su esposa, inmediatamente pensó en sus hijos. Es cierto que Noé anunció a este mundo, fue un pregonero de justicia, pero míralo muy bien allí. Noé está pensando en la salvación de su casa. Dios le dijo, versículo 1 de Génesis 7, a ti he visto justo delante de mí. Noé era el hombre justo. Noé era el hombre crecido espiritualmente. Noé, como dice en el capítulo 6, versículo 9, Noé era el varón perfecto, Noé era el varón justo, Noé era el que caminaba con Dios. Noé era el que andaba en una relación perfecta con el Señor. Pero nótalo muy bien que un hombre bendecido por Dios, un hombre que camina con Dios, un hombre espiritual, no solamente se preocupa por su salvación, Noé está tomando decisiones, Noé se está preparando, Noé está persuadiendo a sus hijos, a su nuera, Noé está haciendo todo lo posible porque su hogar, porque su familia, porque sus seres queridos se salven. Eso habla de un buen liderazgo espiritual. No es un hombre que se salva solo. Dios me llamó a mí, yo soy el justo, yo soy el recto, yo soy el perfecto, yo me salvo. Ustedes vean cómo lo hacen. Ustedes entiéndanse con Dios. Un hogar bendecido por Dios es un hogar salvado por Dios. Y note que esa no es una idea que solamente se encuentra aquí. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando Dios quiso salvar a Cornelio? En ese momento el varón Pedro fue a predicar la palabra y Cornelio reunió a toda su familia. ¿Te acuerdas cuando Pablo le predicó al carcelero? ¿Qué es lo que hizo el carcelero? Reunió a toda su familia y le predicó a toda su familia. Cuando Zaqueo recibió la salvación e invitó a Jesucristo a su hogar, en ese momento también llegó toda su casa, llegó toda su familia. Nota muy bien que cuando Dios está pensando en la salvación, no está pensando en la salvación solamente en ti, por decirlo de alguna manera, no solamente está pensando en la salvación del individuo, Dios quiere salvar todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir toda la familia de la tierra. Noé lo entiende muy bien. Eso es lo primero que vamos a estar mirando. Hogares obsesionados por la salvación, hogares que están luchando por la salvación, hogares que están enfocados. Nótalo muy bien. Versículo 7 de Génesis.
capítulo 7. ¿Cuál fue la decisión de Noé? Saltamos ahora al verso 7 y el versículo 7 dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Eso es un líder espiritual, un hombre preocupado, siervos preocupados por la salvación de aquellos que están con nosotros. Noé era un varón perfecto y justo delante de Dios. Noé era un hombre temeroso delante de Dios. Noé era un hombre obediente. ¿Y su familia? ¿Y la familia de Noé era obediente? No lo sabemos. Pero sí sabemos que fueron persuadidos. Sí sabemos de que fueron influenciados. Sí sabemos de que Noé se preocupó. Un liderazgo eficaz es cuando el padre de familia, es cuando los líderes espirituales del hogar guían y dirigen a la familia a la salvación. ¿Cuántos padres hoy en día? Y mira lo que voy a decir para que nos introduzcamos en este punto y lo desglosemos. ¿Cuántos padres hoy en día se han sacrificado tanto por darle una buena educación a sus hijos? Luchan tanto, trabajan tanto, se esfuerzan tanto. ¿Cuántos padres se han entregado por completo para darles una buena salud, para darles un buen hogar, para proveerle de cosas materiales? ¿Cuántos padres nos dicen por ahí, a mi hijo no le falta nada? ¿Y la salvación? ¿Y la salvación de su alma? ¿Cuántos padres dicen eso? No, a mi hijo no le falta nada. No, yo trabajo, yo me rompo el lomo para que a mi hijo no le falte nada. ¿Y la salvación? ¿Y la guianza espiritual? ¿Y cuando venga el diluvio, van a entrar al arca contigo? Cuando venga el castigo, cuando venga el juicio de Dios, ¿van a ser salvos? Porque si no tiene la salvación tus hijos, si no tiene la salvación tu esposa, si no tiene la salvación tu familia, entonces ¿qué es lo que tienen? No tienen nada. Oh, Jesús nos lo dijo de esta manera en Lucas 9:25 cuando dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿Ganó el hombre algo? ¿Ganó la mujer de Dios algo? ¿Ganaron las familias de Dios algo? Si vemos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa se quedan aquí y se pierden y se condenan en el infierno. ¿Cuántos padres hoy en día prefieren ganar el mundo y se olvidan de la salvación de su familia? Te lo vuelvo a repetir, Noé entró al arca con sus hijos, con su mujer y con las mujeres de sus hijos. Noé no entró solo. Noé no se preocupó de su pura salvación. Noé no dijo, sálvese quien pueda. Noé se preocupó de salvar su hogar. Si vamos a estar hablando cómo formar hogares espirituales, cómo poder formar hogares bendecidos por Dios, llenos de Dios, lo primero que tenemos que establecer, nuestros objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este hogar? ¿Cuál es el objetivo de esta familia? ¿Cuál es el propósito de esta familia? ¿Salvarnos? Amén. Ese debe ser el primer objetivo. Pero ¿cuántas veces los padres dicen, no, con que le deje una buena educación, con que mi hijo quede con una casita, con que termine la carrera universitaria, con que obtenga este bien material, con que le deje una buena herencia, con que por aquí, con que por allá, y al final nos estamos preocupando de tantas cosas accesorias y al final el joven, la jovencita de Dios se perdieron? La familia se perdió, se desorientó. Por eso, un hogar bendecido por Dios es un hogar que tiene objetivos claros, metas claras. Nuestra meta es la salvación. Nuestra meta es la salvación. Nuestra meta es que nuestros hijos se salven. Nuestra meta es que mi esposa se salve. Nuestra meta es que nuestra familia puedan cada día acercarse más a Dios. Esas son las decisiones que Noé está tomando. Esas son las decisiones que los hombres y las mujeres de Dios están tomando. Hacemos todo lo posible, amonestamos, reprendemos. Vamos a estar mirando varios ejemplos de eso, pero hacemos todo lo posible para que las familias se salven. Si eso es lo que queremos realmente, ¿para qué estamos reunidos hoy día acá? ¿Para qué hacemos 5 días de presentaciones de la familia si no es con el objetivo claro de que tu familia se salve? De que los esposos, las esposas, los hijos se salgan. Si no, lo único que tendríamos es palabrería y nada más, emocionalismo y nada más. Queremos que nuestra familia se salve. Y yo creo que por eso tú estás aquí y por eso yo estoy aquí. Porque queremos tener hogares sólidos dirigidos por Dios, pero sobre todo queremos hogares
donde los miembros del hogar sean salvos, como Noé, cuando preparó el arca. En este caso, Noé se preocupó de que su familia fuese salva. Mire otro ejemplo, por favor. Acompáñenme ahora avanzando un poquito en Génesis 35. Otro ejemplo, por favor. Y ahora vamos a estar hablando del hogar de Jacob. Génesis capítulo 35. Y cuando miramos el hogar de Jacob, Dios le dio una orden a Jacob, al patriarca Jacob, al hijo de Isaac. Génesis 35, 1 al 3. Vamos a aprender otro principio espiritual para establecer hogares sólidos, espirituales, hogares bendecidos de la mano de Dios. Génesis 35, 1 al 3. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. El mandamiento de Dios era simple. El mandamiento de Dios era claro. Jacob, levántate, sube a Betel, ofrece adoración. Ofréceme una adoración. Levanta allí un altar. Jacob es mandado por Dios a adorarlo. ¿Qué hace Jacob? ¿Lo ves ahí? Cuando Dios le dice: quiero que me construyas un altar y me adores. Nota que estas palabras fueron dirigidas personalmente a Jacob. Recuerda que él es el patriarca. Recuerda que él es el que ha recibido la promesa de Abraham, que pasó a Isaac y ahora llegó a él. Pero ¿qué es lo que hace un hombre de Dios? Es lo que me pregunto cuando miro la historia de este patriarca. Versículo 2. ¿Qué es lo que hace? Jacob dijo a toda su familia. Jacob habla con sus esposas. Jacob habla con sus hijos, con aquellos que están con él. Si tú te fijas muy bien, el llamado es para solamente Jacob, pero Jacob nunca pensó, jamás pensó en adorar solo a Dios. Él organizó su hogar. Mira, cuando hablamos de los temas de salvación, tenemos que ser igual de obsesionados como Noé para salvar nuestra familia. Cuando se trata de los temas de adoración, tenemos que ser como el patriarca Jacob. Jacob se preocupó de que sus hijos, Jacob se preocupó de que su esposa, de que sus seres queridos, de quienes le rodeaban, todos ellos adoraran al Señor. Jacob se está preocupando de que la familia por completo se involucre en la adoración. ¿Cuántas veces hoy en día no sucede? Padres adorando a Dios o padre adorando a Dios y los hijos quedan en casa, la esposa se queda en casa o la esposa va a adorar y el esposo se queda en casa. ¿Cuántas veces como hogares no adoramos a Dios completamente? No, es que el niño es muy molestoso, no, es que tú no lo conoces, muy rebelde. ¿Cuántas veces no sucede así? Hogares disfuncionales. No, es que el esposo no quiere, no, es que la esposa no quiere. Si tú le preguntaras a Jacob, ¿cómo tiene que ser un hogar bendecido por Dios, un hogar espiritual, un hogar sólido, un hogar estable? Todos tienen que ir al culto. Todos tienen que adorar. Todos tienen que estar preocupados de adorar y de servir al Señor. Todos tienen que escuchar las alabanzas. Todos tienen que estar ahí para escuchar la palabra. A lo mejor no lo van a entender. A lo mejor son niños pequeños que no tienen comprensión. Pero fíjate que esta fue la misma problemática que un día discutió Moisés con Faraón. Si esta discusión pasó nuevamente. Y cuando estaban en medio de las plagas, si tú me sigues un poquito en Éxodo 10, y en ese momento Faraón le pregunta, ¿quiénes van a ir al desierto? Cuando estaban las plagas, y en ese momento Moisés le dice, vamos a ir a adorar a Dios al desierto. Dios nos ha mandado y Dios nos ha llamado a adorar. Y Faraón pregunta, mire,
Éxodo capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice la escritura. Éxodo 10, 8 y 9. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Pregunta: ¿quiénes son los que han de ir? ¿Quiénes van a ir a adorar? Nota la respuesta de Moisés. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Te das cuenta la pregunta de Faraón? ¿Quiénes van a ir? Y Moisés inmediatamente responde, inmediatamente dice: vamos a adorar, vamos a ir con nuestros hijos. Alguien podría decir por ahí: pero si los niños no van a entender, el viaje es muy largo, es muy costoso, si son tan pequeñitos, ellos no comprenden lo que está sucediendo. Pero Moisés va a responder: es una fiesta solemne, debemos ir con nuestros hijos, debemos involucrar a nuestra familia, debemos andar con nuestras hijas, debemos estar preocupados de que nuestros hogares adoren a Dios. ¿Cuántos padres hoy en día celebran cultos de adoración, celebran reuniones de estudio para el Señor y dejan a sus hijos en casa? Imagínate, padres preocupados de adorar a Dios y sus hijos por ahí. En la mente de Moisés no estaba la idea de una cosa y otra cosa, no. La adoración es familiar. La adoración debe estar involucrada en la familia. Los padres no estaban pensando en Caná para ellos y dejar a sus hijos en su casa. ¿Cuántos padres hoy en día? Mira cómo lo voy a decir. ¿Cuántos padres hoy en día son rescatados por el Señor de Egipto para ir a adorar, pero dejan a sus hijos enredados en las tinieblas? Cuando Dios llamó a Noé y a toda su familia a la salvación. Cuando Dios llamó a Jacob y a toda su familia a la adoración. Cuando Dios llamó a Moisés a celebrarle fiesta a él, Moisés se llamó a él y a toda su familia. Hogares involucrados, familias fuertes, familias espirituales que caminan juntas de la mano de Dios. Qué maravillosos ejemplos encontramos en la Escritura. Mira también otro hogar. Génesis capítulo 18. Vamos a hablar de otro patriarca en cuanto a otro aspecto. Cuando se trata de la salvación, hogares que caminan juntos hacia la salvación. Cuando se trata de la adoración, hogares que caminan juntos hacia la adoración. No dejamos rezagado a los más débiles. Pensemos ahora en otro aspecto. Génesis capítulo 18. Pensemos en el hogar de Abraham. Mire, por favor, acompáñeme un poquito a Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Estamos en el mismo contexto cuando Dios va a destruir. Queda muy poco para la decisión de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y en ese momento aparecen los tres ángeles, o en este caso los tres personajes que se aparecieron allí, y comienzan a conversar con Abraham. Y cuando miramos allí en Génesis capítulo 18, en el versículo 17 en adelante, dice: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Nota bien la confianza de Dios, verso 19. Me encantan las palabras de Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nótalo bien.
Qué maravilloso es el liderazgo de Abraham. Cuando Dios busca a hombres, cuando Dios busca a hogares donde revelar sus secretos, sus consejos. Nótalo muy bien que lo dice allí en versículo 17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios no le puede ocultar nada. Dios sabe que Abraham es un hombre digno de confianza. Dios sabe de que Abraham es un hombre grato delante de sus ojos. Dios no le va a esconder sus propósitos, porque Abraham es su amigo, porque Abraham es el padre de la fe, porque a través de Abraham van a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Todas esas cosas son ciertas y por eso mismo Dios dice, yo no le puedo encubrir nada, yo no puedo dejar nada secreto a Abraham. Pero nota la confianza de Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Un hombre que manda a sus hijos y conduce su casa es un hombre digno de confianza. Un hombre que conduce su propia casa hacia Dios es un hombre fiel y leal a la voluntad del Señor. Me gusta el liderazgo de Abraham, un hombre preocupado. Nota, Noé se preocupó de la salvación de su familia. Jacob y Moisés se preocupó de que su familia estuviese adorando. Abraham se preocupó de que su familia fuese guiada en el camino de Jehová. Es un hombre que va a transmitir la ley de Jehová. Es un hombre preocupado de la salvación de sus hijos, pero sobre todo es preocupado de la enseñanza de sus hijos, de la guianza de su esposa, de la guianza de su hogar, de la guianza de su familia. Abraham es un hombre que está preocupado por esos aspectos espirituales. ¿Cuántos hoy en día piensan que las maestras de niños, que las maestras de jóvenes o los maestros, los predicadores son los encargados de la educación espiritual? Queremos que los maestros seculares le enseñen educación secular a nuestros hijos. Queremos que los predicadores le enseñen educación espiritual a nuestros hijos y nosotros queremos quedarnos de brazos cruzados. ¿Cuántos hoy en día están preocupados de formar hogares espirituales? Padres como Abraham, madres como Abraham, preocupados de la guianza de sus hijos, que mandarán a sus hijos. Hoy en día, uno llega a los hogares, celulares, todos conectados, televisión, el YouTube, el Facebook, el Instagram. Hoy en día las redes sociales están educando a las familias cristianas. Hoy en día la palabra de Dios no está presente. Abraham diría, la palabra de Dios tiene que estar presente. La palabra de Dios tiene que ser poderosa en la familia. ¿Cuántas familias hoy en día se están dedicando a estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántas familias hoy en día se están preocupando de hacer el devocional diario, de orar juntos, de fortalecerse espiritualmente? ¿Cuántas familias hoy en día se preocupan de eso? Vivimos en un mundo que corre rápido, un mundo con sus demandas, un mundo que tiene tanto ajetreo, tantos planes, tantas expectativas, tantas cosas que llenar, que muchas veces nos hemos descuidado del aspecto más importante, que es la vida espiritual de un hogar. Ya lo decía, me recuerdo yo el día miércoles, y el hermano Elmer Rosero nos hablaba acerca de eso, en cuanto a la guianza en el hogar. ¿Y te acuerdas cómo lo decía ahí en Deuteronomio capítulo 6? ¿Se acuerda cómo debía guiar? Lo mismo que Abraham está diciendo, mandar a sus hijos. También lo leíamos nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres que reconocen que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Padres que aman de todo corazón a Dios, con el corazón, con el alma, con la fuerza. Padres que tienen la palabra del Señor grabada en su mente y en su corazón. Porque tú no le puedes transmitir algo que tú no tienes a tu hijo. Si tú no tienes la palabra morando en tu vida, si tú no amas al Señor, tus hijos no van a amarlo. Tus hijos no van a aprender de ti. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Padres que hablan las palabras de Dios con sus hijos en todo momento de sus vidas. Si tú miras muy bien este pasaje, Dios da por hecho algo.
Dios da por hecho algo que nosotros no lo damos por hecho. Cuando tú miras Deuteronomio capítulo 6 y miras cómo formar hogares sólidos y estables y llenos de Dios, hay algo que nosotros no pensamos. Uno dice, suena bonito en el papel. Suena bonito en el papel. Hablando la palabra por aquí, por allá, al acostarte, al levantarte, cuando estés en la mesa, cuando aquí, cuando allá. Se ve bonito en el papel. Pero ¿sabes qué? Es la primera barrera que nosotros tenemos que salvar para poder construir hogares sólidos delante de Dios. Dios dio por hecho que los padres van a pasar tiempo, van a dedicar tiempo con sus hijos, con sus esposas, los esposos con las esposas. Dios, y ¿sabe lo que pasa? Es que lo que menos tenemos hoy en día es tiempo. Lo que menos tenemos hoy en día es tiempo. ¿Cómo vamos a cumplir este mandamiento si lo que menos tenemos es tiempo? Padres con largas jornadas de trabajo, madres que se están involucrando en el área laboral, hijos que están estudiando, que muchas veces están despreocupados en otras cosas, al final cuando la familia se sienta a comer. Yo me recuerdo cuando era pequeño, era normal, era común, era habitual que los hogares se preocuparan de tener una comida todos juntos, sentados a la mesa, todos conversando, todos riéndose de las cosas de la vida. No había un televisor encendido, no había redes sociales, no había celular, no había nada de eso. ¿Cuánto se puede hacer eso hoy en día? ¿Se puede hacer eso hoy en día? ¿Están todos así? ¿O no? Oh, espera, calla. Es que la televisión, mira, espera, es que esta es la parte de la película que me gusta, espera. ¿Cuántos hoy en día están preocupados de pasar tiempo, de dedicarse, aunque sea un momento? Oremos, leamos la palabra juntos, busquemos las cosas de Dios. Abraham se preocupa porque sus hijos, transmitirle la voluntad de Dios. El llamamiento de Moisés aquí en Deuteronomio, enamórate de Dios, pon la palabra de Dios en tu corazón y con ese deseo y esa fuerza, transmítesela a tu hijo, transmítesela a tu familia. Si la gente no te ve amar a Dios, si tu hijo no te ve amar a Dios, si tu hijo no te ve leer la Biblia, no va a ser motivado a hacerla. Si tu hijo no te ve orar, no va a ser motivado a hacerlo. Si tu hijo no te ve congregarte, no te ve involucrado en las actividades de la iglesia, él tampoco va a querer hacerlo. Somos nosotros, por eso que estoy enfocándome principalmente a quienes lideramos y a quienes guiamos los hogares, porque somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones de poner más cerca de Dios a nuestra familia. No son los niños, no son los niños, no son los menores. En muchos casos tampoco tiene que ser la esposa, en muchos casos. Yo sé que conozco mujeres guerreras que tienen que sacar adelante a sus hogares, pero también he visto hombres negligentes. Y ahí está mi llamado también. A que los hombres, los varones nos pongamos los pantalones y hagamos las cosas bien delante de Dios. Que las mujeres también se pongan sus polleritas y hagan las cosas bien delante de Dios. Que los hijos ordenadamente, respetuosamente, obedientemente también sirvamos al Señor. Eso es lo que estamos aprendiendo, hermano. Esto es algo que se forma en el hogar. No se forma en el colegio, no se forma en la iglesia. Esto se forma desde adentro. Eso es lo que yo entendía el otro día del mensaje que nos transmitían. Que esto se forma desde adentro. Porque si no puede suceder algo, mi hermano. Y quiero hablarte ya de otro hogar, pero aquí me da pena y me da tristeza este hogar, porque vamos a hablar del hogar, antes de terminar, del hogar de Elí. Porque mira, hemos hablado del hogar de Noé, un hogar que es guiado hacia la salvación. Hemos hablado del hogar de Jacob, un hogar guiado hacia la adoración. Hemos hablado del hogar de Moisés, un hogar guiado hacia la adoración. Ahora estamos mirando un hogar, el de Abraham, un hogar guiado hacia la palabra de Dios, hacia la obediencia a Dios, pero no el hogar del sumo sacerdote Elí. Elí era un líder. Elí era un hombre respetuoso, respetable en el pueblo. Pero qué increíble que él como líder espiritual, Elí como líder espiritual, no supo legar a sus hijos esta palabra, este deseo, este corazón. Nota bien que cuando se habla del sumo sacerdote Elí, por ejemplo, vamos a mirar pequeña referencia en 2:12, por ejemplo, de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, y los hijos de Elí eran sacerdotes juntamente con su padre. Y dice allí en Primera de Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué?
que el sumo sacerdote tenía hijos sacerdotes que no conocían a Jehová? Sí. Verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mira la clase de jóvenes. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 24, mira la liviandad de Elí. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron a la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y también dice verso 29, para que veamos las actitudes de este hogar que se había alejado de Dios. Es el hogar del sumo sacerdote, es el hogar del líder del pueblo de Dios. Y mira cómo es el hogar: hijos pecadores, hijos fornicarios, hombres que no conocían a Jehová. Incluso dice, y el reclamo de Dios para el sumo sacerdote Elí era: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta cómo era el hogar de Elí? Uno diría, como decimos acá en Chile, en casa de herrero, cuchillo de palo. O sea, un hogar donde uno pensaría que más debería abundar la palabra de Dios, un hogar donde uno pensaría que más debería estar la obediencia a Jehová, y era un hogar totalmente pagano, un hogar totalmente fuera de Dios. ¿Se habrá preocupado Elí de servir a Jehová? Yo creo que sí, era el sumo sacerdote. Pero ¿se habrá descuidado por causa de estar sirviendo tanto a Dios? ¿Se habrá descuidado de su verdadera misión? ¿Cuál era la misión de Elí? Guiar a sus hogares como Abraham y transmitirle a sus hijos su fe, como Noé, preocuparse de que sus hijos se salvasen, preocuparse y como Moisés de que su hijo adorara. Esa debía ser la preocupación. Pero Elí se preocupó de estar en el templo, de estar en el tabernáculo, de ofrecer adoración, pero los hijos crecieron con un carácter, crecieron con una pecaminosidad terrible. Incluso Dios decidió hacerlos morir, y estos jóvenes van a morir. Estos jóvenes van a morir. Y eso es increíble. Y vemos por lo menos en el capítulo 3 de Primera de Samuel la muerte de estos jóvenes. Elí era el sumo sacerdote. Te lo vuelvo a reiterar. Era responsable de todo Israel, pero no era capaz de ser responsable de su propia casa. No importa el carácter personal de los siervos de Dios. No importa lo exitoso que los siervos de Dios se vean. No importa la apariencia de lo que la gente pueda notar o pueda ver en ti o en mí. Lo único que importa, y te lo digo, pueden ser evangelistas, pueden ser ancianos, pueden ser maestros, pueden ser diáconos, predicadores, hermanas preocupadas de los distintos ministerios y áreas de servicio, puede ser lo que sea. Pero si tu hogar no conoce a Jehová, si tus hijos no conocen a Dios, si tus hijos andan en rebeldía y pecado, realmente no tenemos nada. El Señor no va a tener por inocente a quien no pone en orden a su casa. ¿Cuál es la actitud de Elí? Elí prefirió agradar a sus hijos. Elí prefirió engordarlo. Lo has honrado, dice. Tus hijos se volvieron tu propio Dios. Te dio tanto miedo disciplinarlo. No, es que está muy pequeñito. No, es que todavía no va a entender. Mejor no, es que no lo confrontemos, no, es que más adelante vamos a hablar con él, es que tengamos paciencia, es que comprendámoslo, es que está pasando su proceso, es que es muy joven, es que es muy inexperto, y al final los hijos de Elí se perdieron por la negligencia de un padre que nunca puso las cosas en orden, por la negligencia de un padre que nunca estorbó a sus hijos en pecar. Y eso es algo que inmediatamente a mí me queda en la mente cuando a veces nosotros vemos que nuestros hijos están pequeñitos. Y de repente a los niños, ya que tienen influencia en el mundo, se les sale una mala palabra, se les sale una palabra soez. ¿Y qué hacen los familiares? Le aplauden, ja, 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 nos reímos, mira la palabra que se le salió. ¿No deberías lamentarte y deberías estorbar ese pecado? ¿Cuántos hijos lo estamos viendo que están sorprendidos en la mentira
Oye, ¿tú hiciste eso? No, fue él. No, fue él. Y uno sabe que están mintiendo. ¿Y qué hace uno? Los honra. No hace nada. No les dice nada. Nada, no importa si está niño, está chiquitito. Pero mira lo que está pasando. Se están acostumbrando a mentir. Se están acostumbrando a relacionarse con el mundo. Se están acostumbrando a estar escuchando palabras soeces, a las prácticas del mundo, a la manera como el mundo se viste, a la manera como el mundo habla, a la manera como el mundo piensa. Al final ahí está la actitud del sumo sacerdote Elí, que vio que sus hijos se iban derechito a la perdición y Elí no hizo nada. Elí no hizo nada. ¿Cuántas familias viven hoy en día? ¿Cómo vivieron los hijos de Elí? ¿Cuántos padres hoy en día han seguido las pisadas del sumo sacerdote Elí? ¿Cuántos padres hoy en día dejan actuar a sus hijos? Los dejan ser, los dejan que hagan su propia voluntad, que tomen sus propias decisiones. Y al final, esto acarrea condenación. ¿Cuántos hombres hoy en día han sido puestos como líderes de iglesia para cuidar y gobernar la iglesia del Señor y ni siquiera han sabido cuidar y gobernar su propia casa? Hijos sin conocimiento de Jehová, sin tener una relación profunda, íntima con Dios, hijos que desprecian las ofrendas, hijos que desprecian el culto, hijos que han sido acusados de rebeldía y disolución, hijos, esposas, esposos, familias, que por su testimonio de vida hacen pecar al pueblo de Dios, hijos sin disciplina, sin corrección, sin amonestación. El que detiene el castigo, dice la Biblia, a su hijo aborrece, mas el que lo corrige desde temprano, ese es el que lo ama. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas tu familia? ¿Cómo estamos dirigiendo nuestras familias en Dios, mi querido hermano? ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra familia? Que no nos pase como el sumo sacerdote Elí. No quise contarte la historia final, pero al final los filisteos, fue tan grave el pecado que al final los filisteos conquistaron. Al final estos jóvenes que iban con el arca del pacto fueron muertos. El arca fue robada y del puro impacto y el susto y el miedo de todo lo que sucedió, la tristeza, Elí cayó y murió incluso él, desnucado. Y todo eso se perdió. Y se pudo haber evitado con un padre que se pusiese los pantalones, con una madre que guiara a su hijo en los caminos de Dios, con familias preocupadas de poder tener hogares espirituales, sólidos en lo interno, porque en lo externo eran los sumos sacerdotes, en lo externo eran los hombres exitosos, en lo externo era la familia de Dios, pero por dentro eran gente que no tenía conocimiento de Dios, no tenía vida espiritual. Eso es lo que tenemos que preocuparnos realmente. Preocuparnos de lo que está viendo Dios, y Dios castigó al sumo sacerdote, y por eso se levantó Samuel como sacerdote fiel de Jehová, porque Elí vio que sus hijos pecaron, no ordenó su casa y no le estorbó nunca. Es cierto, hermano, nosotros no vamos a poder impedir, y no vengo a hablarte aquí como que uno tiene que evitar los pecados de los hijos. Lo más probable es que tus hijos pueden pecar, van a pecar, sí, van a caer. Yo no tengo hijos perfectos, mis hijos cometen todos los días errores, y eso es normal, eso va a pasar, pero ahí tiene que estar el líder, ahí tiene que estar el siervo, evitándolo, o por lo menos llamando la atención, o por lo menos haciendo una barrera de amonestación, una barrera de disciplina. Que mi esposa va a pecar, que yo voy a pecar, es cierto, los hogares no son perfectos. Tal vez tú pensarás, oye, el hogar perfecto, no es el hogar perfecto, pero nos estamos esforzando, pero queremos esforzarnos, pero tú tienes que esforzarte, pero yo tengo que esforzarme de dar lo mejor para Dios, de conducir nuestros hogares. Último desafío. Josué capítulo 24, por favor. Con esto terminamos. Cuando miramos Josué capítulo 24, ya la conquista ha tomado ya el grueso. Josué, como buen líder, ha guiado al pueblo a la conquista de Canaán. Y cuando llegamos al capítulo 24, cuando ya están comenzando las reparticiones, cuando ya se están asentando en la tierra, cuando muchas decisiones importantes se están tomando, Josué dirige un sermón. Recuerda que Josué fue el que continuó el legado de Moisés, el líder que continuó con Israel.
Y Josué comienza a dar un detalle en todo el capítulo 24 de todo lo que Dios había hecho, de todos los portentos de Jehová, de todas las veces que ellos cayeron y Dios los perdonó, de todas las veces que tentaron al Señor en el camino, esos 40 años y los días de la conquista. Hace un pequeño repaso de toda la historia hasta el momento de Israel. Pero fíjate muy bien, y este es mi desafío para el día de hoy. ¿Por qué? Porque Josué dice en capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Mire cómo dice. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el desafío, mi hermano. Dirijamos nuestros hogares. Dios siempre nos ha puesto en la dinámica de las decisiones. Dios siempre nos ha llamado a escoger y a decidir, siempre. No se puede vacilar, no puede ser negligente, no puede ser indiferente en la toma de decisiones. Josué lo declara simple: yo he tomado una decisión, mi familia ha tomado una decisión. Vamos a servir a Dios. La decisión de Josué fue categórica, fue firme. Necesitamos tener las convicciones de estos hombres. Necesitamos aprender entonces, como Noé. Necesitamos aprender de Noé cómo llevar a nuestros hogares a la salvación. Necesitamos aprender de Jacob a cómo involucrar a nuestras familias, como lo hizo Moisés también. Aprendemos de Moisés a cómo involucrar a nuestras familias en la adoración. Necesitamos aprender de Abraham a cómo llevar a la obediencia, cómo guiar a nuestros hogares en la voluntad del Señor. Necesitamos aprender de Elí para no permitir el pecado dentro de nuestros hogares. Y necesitamos aprender de Josué para decidirnos servir a Jehová. ¿Qué decisión va a tomar usted, mi querido hermano? ¿Qué decisión voy a tomar yo? De eso depende todo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué escoges? ¿Servir a Jehová? Yo y mi casa, dice Josué. Eso es liderazgo. No yo nomás y me la arreglo como puedo. No, yo y mi casa. Yo y los míos. Qué increíble el liderazgo de Josué. ¿Cierto? Qué increíble el liderazgo de Josué. Él está involucrando a su esposa, él está involucrando a sus hijos, él está involucrando a su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, hermano Luis. Muchas gracias por este tema que ha clausurado la Semana de la Familia, que se ha realizado con el ánimo de fortalecer nuestras familias, fortalecer nuestros corazones. Recordemos entonces todos los consejos que se han hablado durante esta semana. Temas donde usted, como hombre o mujer que hace parte de una familia, debe fortalecer. Recordamos entonces que usted hace parte de la iglesia del Señor, una iglesia gloriosa, y usted debe dar siempre ese mejor ejemplo, honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, mis hermanos. Pedimos excusas, hermanos, por el incidente que tuvimos en esta noche. Nos exponemos a todas estas malas actitudes o hackeos que pueden hacer en estas plataformas. Sabemos de que el link que se envía a todos los hermanos, y hay personas inescrupulosas que pueden utilizarlo de la manera que se hizo en esta noche. Pero gracias al Señor hemos logrado terminar esta semana de la mejor manera.
hemos terminado con un excelente mensaje que queda asentado, que debemos de honrar a Dios con nuestras vidas, glorificarle y darle todo lo que Él se merece, mis amados hermanos. Quiero abrir o dar la oportunidad, muy en orden. Ya en este momento tenemos 47 miembros en la sala. Cuando ocurrió el incidente habíamos 73 personas, casi 70 y punta habíamos en ese momento. Algunos hermanitos tristemente se retiraron de la sala, no alcanzaron a escuchar todo el mensaje, pero gracias a Dios por esta tecnología y ya queda colgado en la plataforma de Facebook Live de nuestro hermano Humberto Velázquez para que usted lo comparta con otras personas. Ahí no van a haber interrupciones, ahí simplemente va a escuchar el mensaje que nuestro hermano ha traído en esta noche. Vamos a abrir o dar la oportunidad a nuestros hermanos y hermanas que quieren hacer aportes o preguntas a nuestro hermano Luis. El hermano Sandor, hermano, buenas noches. ¿Usted tiene pregunta o un aporte en esta noche? Bien puede, hermano. Hermano Sandor. No, quería decirle que me siento muy contento con escucharlos, con los mensajes que ustedes dan toda la noche y me ha llenado harto, me he aprendido harto de ustedes. Quería decirle nomás eso. Ok, hermanito. La hermana Mira estaba preguntando, alzó la mano, hermanita, bien pueda. ¿Qué otro hermano o hermana quiere hacer un aporte o alguna pregunta en esta noche a lo que se ha hablado? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanita. De verdad, hermano, que los felicito con todo mi corazón y mi alma. Yo estaba que sufría con viendo esos escritos, pero de verdad que debemos glorificar a Dios porque nos dio la bendición y a ustedes para seguir adelante, hermanos. No nos venció